Introducción. Cuando pensamos en el Camino de Santiago, nos vienen a la mente imágenes de senderos interminables que cruzan montañas y llanuras, aldeas de piedra, iglesias románicas y peregrinos que avanzan con paso lento, mochila al hombro y bastón en mano. Pero el camino no es solamente una ruta de peregrinación, es también una metáfora de la vida, una experiencia espiritual, un testimonio cultural y un fenómeno histórico que ha marcado a Europa durante más de 1000 años. A lo largo de los siglos, millones de personas han recorrido sus senderos, movidas por la fe, por la tradición o por el deseo de encontrar sentido en su vida. Reyes, campesinos, nobles, comerciantes, soldados, artistas y poetas se mezclaron en la misma senda, compartiendo polvo, pan y esperanza. ¿Qué es lo que hace tan especial a este camino? ¿Cuál es el origen de su misterio? En este documental exploraremos la historia, la fe y la cultura que rodean al Camino de Santiago, descubriendo por qué todavía hoy sigue atrayendo a hombres y mujeres de todo el mundo. Capítulo 1. Los orígenes legendarios. El origen del Camino de Santiago se remonta al siglo IX, en un contexto de inestabilidad política y religiosa en la península ibérica. Según la tradición, el apóstol Santiago el Mayor, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, había predicado en Hispania antes de regresar a Jerusalén, donde murió martirizado. Sus restos, según la leyenda, fueron trasladados milagrosamente en una barca de piedra hasta las costas de Galicia, donde permanecieron ocultos durante siglos. En el año 813, un ermitaño llamado Pelayo aseguró haber visto unas luces misteriosas en el cielo, como estrellas, que señalaban un lugar concreto en el bosque de Libredón. El obispo Teodomiro de Iria Flavia investigó el fenómeno y descubrió allí un sepulcro, que fue identificado como el del apóstol Santiago. Aquel hallazgo fue interpretado como un milagro. Rápidamente, el rey Alfonso II de Asturias peregrinó hasta el lugar, convirtiéndose en el primer peregrino oficial. El descubrimiento de la tumba tuvo un profundo impacto, en una época marcada por la Reconquista, con los reinos cristianos enfrentados a Al-Ándalus. La figura de Santiago se convirtió en símbolo de unidad y resistencia. La ciudad de Compostela, que significa campo de estrellas, comenzó a recibir a los primeros devotos, y poco a poco se fue levantando allí un templo que, con el tiempo se transformaría en la majestuosa catedral que conocemos hoy. Capítulo 2. El auge medieval del camino. Durante la Edad Media, el Camino de Santiago alcanzó su máximo esplendor. A partir del siglo XI, con el impulso de monarcas como Sancho III de Navarra o Alfonso VI de León y Castilla, se consolidaron las rutas principales. Los reyes favorecieron la construcción de hospitales, puentes, monasterios y albergues, lo que facilitó el tránsito de miles de peregrinos cada año. El camino no era una sola ruta, sino una red de caminos que partían de diferentes lugares de Europa, desde París y Tours en Francia, desde Colonia en Alemania, desde Ginebra en Suiza o incluso desde Inglaterra y Escandinavia. Todos ellos convergían en la península y atravesaban tierras de Navarra, Aragón, Castilla y León hasta llegar a Galicia. En este tiempo, Compostela se convirtió en uno de los 3 grandes centros de peregrinación de la cristiandad. Junto con Roma y Jerusalén, la devoción al apóstol se extendió por toda Europa, y la concha de Vieira, símbolo del peregrino, se transformó en un emblema reconocible en cualquier lugar. Pero el camino no solo fue una ruta espiritual, fue también una autopista cultural. Por él circularon ideas, obras de arte, estilos arquitectónicos y avances científicos. Gracias al camino se difundió el arte románico, con joyas como la Catedral de Jaca, la Colegiata de Roncesvalles o la propia Catedral de Santiago. Más tarde, el estilo gótico también encontró en el camino un canal privilegiado de expansión. Los monasterios benedictinos, sobre todo los de Cluny, jugaron un papel decisivo. Sus monjes no solo atendían a los peregrinos, sino que también copiaban manuscritos, preservaban el saber antiguo y lo transmitían a nuevas generaciones. Así, el camino fue un puente entre Oriente y Occidente, entre el norte y el sur de Europa.
entre lo sagrado y lo profano. Capítulo 3. El peregrino medieval. Ser peregrino en la Edad Media no era fácil. El viaje implicaba recorrer cientos o incluso miles de kilómetros, muchas veces a pie y en condiciones extremas. La peregrinación podía durar semanas, meses e incluso años. Los caminos eran inseguros, había ladrones, animales salvajes, enfermedades y penurias de todo tipo. El peregrino portaba algunos símbolos característicos: la concha de Vieira, que servía como recipiente improvisado para beber agua; el bordón o bastón, apoyo físico y espiritual; y la calabaza, que contenía vino o agua. Además, llevaba un zurrón con lo mínimo indispensable para sobrevivir. A pesar de las dificultades, la peregrinación tenía un profundo sentido espiritual. El peregrino emprendía el viaje como penitencia, buscando el perdón de los pecados, el cumplimiento de una promesa o la intercesión del apóstol en su vida. En el camino se vivían experiencias de solidaridad: compartir el pan, dormir en hospederías comunitarias, rezar juntos en los monasterios. El Codex Calixtinus, una obra del siglo XII, describe detalladamente las rutas, los peligros y las reliquias que los peregrinos podían venerar. También ofrece consejos prácticos y canta los milagros atribuidos a Santiago. Este códice es considerado la primera guía turística de la historia. Capítulo 4. Decadencia y renacimiento del camino. Con la llegada de la Edad Moderna, el camino sufrió un periodo de decadencia. Las guerras, las epidemias como la peste negra, y más tarde, la Reforma Protestante redujeron el número de peregrinos. El propio siglo XIX, con la invasión napoleónica y los procesos de secularización, supuso un golpe duro para la tradición jacobea. Sin embargo, el camino nunca desapareció del todo. A finales del siglo XIX y principios del XX, la Iglesia y algunos intelectuales gallegos comenzaron a impulsar su recuperación. Con la celebración de los Años Santos Compostelanos y el creciente interés por el turismo cultural, el camino resurgió como un fenómeno no solo religioso, sino también patrimonial y social. En 1987, el Consejo de Europa declaró el Camino de Santiago como itinerario cultural europeo. En 1993, la UNESCO lo incluyó en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Desde entonces, el número de peregrinos ha aumentado exponencialmente, alcanzando cifras de cientos de miles cada año. Capítulo 5. El camino en la actualidad. Hoy el Camino de Santiago es un fenómeno global. Peregrinos de los 5 continentes recorren sus sendas. Algunos lo hacen por motivos religiosos, otros por razones culturales, deportivas o personales. Lo cierto es que todos, al final, encuentran algo especial en la experiencia: un silencio que reconforta, un paisaje que inspira, un encuentro humano que marca para siempre. Las rutas más famosas son el Camino francés, que parte de Saint-Jean-Pied-de-Port en Francia y atraviesa Navarra, Castilla y León y Galicia; el Camino portugués, desde Lisboa o Porto; el Camino del Norte, que recorre la costa cantábrica; y la Vía de la Plata, que sube desde Andalucía. Cada una de estas rutas ofrece una riqueza paisajística y cultural distinta, pero todas confluyen en la Plaza del Obradoiro, frente a la Catedral de Santiago, donde el peregrino siente la culminación de su viaje. El impacto del camino en la economía local es también significativo. Albergues, restaurantes, tiendas y guías turísticos han florecido en pueblos que antes sufrían despoblación. Pero más allá de lo económico, el camino ha reforzado la identidad cultural de España y ha promovido valores de hospitalidad, solidaridad y respeto. Capítulo 6. El misterio y el simbolismo del camino. ¿Qué es lo que mantiene vivo el camino después de tantos siglos? La respuesta no es única. Para algunos, es la presencia espiritual del apóstol Santiago. Para otros, es la riqueza histórica y cultural acumulada. Para muchos, es la experiencia personal de caminar durante días, atravesando montañas, ríos y campos, en un ritmo lento que permite redescubrir el sentido de la vida. El camino es un espacio de encuentro intercultural. Allí se cruzan personas de todas las edades, religiones y nacionalidades. El idioma, la bandera o el estatus social dejan de importar. Lo único que cuenta es avanzar paso a paso, compartiendo cansancio, comida, risas y confidencias. En un mundo acelerado y digitalizado, el camino ofrece un regreso a lo esencial: caminar, contemplar, escuchar, estar presente. Es un recordatorio de que la vida es también un viaje,
con dificultades y recompensas, con soledad y compañía, con dudas y certezas. Conclusión: el misterio del Camino de Santiago no se encuentra solamente en los restos del apóstol, ni en la arquitectura de su catedral. El verdadero misterio está en la experiencia humana que genera. Cada peregrino lleva consigo una historia, una búsqueda, una herida o un anhelo, y al final del camino, cada uno encuentra una respuesta diferente. Pero todos descubren que algo ha cambiado en su interior. El camino es, en definitiva, una herencia viva de la historia europea, una escuela de humanidad y una metáfora universal de la existencia. Mientras haya personas dispuestas a caminar, a escuchar y a compartir, el camino seguirá vivo, iluminando la vida de quienes lo recorren, con la misma luz de las estrellas que, según la tradición, guiaron a Pelayo hacia la tumba del apóstol hace más de 1000 años.